porque luego sucede que creemos que por tener documentado algo, ya estamos en cumplimiento a algún ISO o alguna norma. Colomos, Guadalajara. Y vamos a arrancar con un tema un poquito diferente, porque siempre hablamos de cosas muy técnicas, pero ahora, cada que mencionamos el tema de esto está bien hecho, no está bien hecho, tenemos un rechazo, somos competitivos a nivel global en una industria totalmente, no sé, globalizada, por llamarlo de alguna manera. Qué mejor que hablar de lo que es un sistema de calidad con un experto y viejo amigo de vidas pasadas. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú, Josep? Bien y de buenas, amigo. Eso. Gracias a Dios, aquí vamos, mira, disfrutando de la mañana Y excelente escenario, ¿eh? y viendo las ardillas gorditas. Ahorita vamos a ver tortugas seguramente Sí, también. ¿verdad? Oye, amigo, digo, gracias por el tiempo, por, Sí, no sé, venir para acá, que podamos conversar sobre esto. Te decía, con gusto, sí. sé que tienes tu compañía, sé que nos conocimos en otras vidas De y sé acuerdo. que te está yendo súper bien en México, una parte de Estados Unidos, Centroamérica. Caray, tienes muy buena expansión con todo este tema de la gestión de calidad. ¿Cómo te está Sí. yendo? ¿Cómo estás, Carlos? Yo muy bien, gracias a Dios, con algo que inició como un proyecto que ahora ya es un producto sólido, sí, 6 años de evolución. Y pues bueno, nos han permitido entrar a distintas industrias, distintos mercados, distintos países. ¿Por qué? Porque hablar de calidad es un tema universal, ¿no? La calidad, ¿Cierto? pues, debe de estar presente en cualquier país, en cualquier industria, tal vez a diferentes grados o niveles. Claro. No es lo mismo la exigencia que va a tener una pieza que va a estar puesta en un avión a probablemente una caja de cartón. Así No quiere es. decir que una sea menos importante, sino simplemente, pues, en función de la industria vamos a tener diferentes requerimientos, ¿no? Y la calidad, pues, debe de estar siempre vista, no solo como el punto final donde vamos a decir si el producto pasa o no pasa, sino todo nuestro proceso debe de estar impermeado o permeable, o es más bien, sí, permeable de calidad, ¿no? Permeado de Fíjate calidad. que aquí el tema es esto, o sea, que pese a que son diferentes industrias, tú puedes ver que la constante es hablar de sistemas como Ishikawa, ¿no? Un ejemplo. Ujú. O que hablamos de certificaciones que también te venía platicando ahorita, White Belt, o ves a alguien muy máster, ¿no? Que es Black Belt, o cosas por el estilo. O sea, son diferentes conceptos Sí, que no importa en la industria que estés, al final del día te das cuenta que el proceso de llevar o gestionar la calidad converge en lo mismo, en tener el control de esto, de tu proceso. claro. Entonces, creo que aquí lo interesante es los diferentes matices que puedes tener en diferentes industrias. ¿Cómo te va con eso? Bueno, yo creo que ahorita mencionas entre herramientas y certificaciones, algo que es importante es que hay herramientas que van a apoyar al tema de calidad, ¿no? Como un Ichikawa para lo que es un análisis de causa, un 5 porqués para un análisis de causa, para encontrar la raíz. Y también separar un poco lo que es la certificación a nivel empresa o a nivel industria y a nivel colaborador, ¿no? Hablando, Buenísimo. por ejemplo, de White Belt, Green Belt, Black Belt, etcétera. Ahí son certificaciones que obtiene la persona, ¿no? Claro. En función de, pues, una preparación, un cierto examen de estadístico y bueno, ahí con algunos conceptos, Claro. y en un proyecto de aplicación. Ya cuando hablamos de certificaciones a nivel industria, pues va a haber algunas que eh, pueden ser incluso mandatorias para poder estar en ella. O sea, Claro. si tú quieres estar en tal industria, tienes que cumplir con tal norma, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema médico, el tema de farmacéutica, que pues es muy, muy estricta la norma mexicana, Oye, o o las de aquí los si nos países, ¿no? vamos a los básicos, el ISO 9001, ¿no? Sí, el Que ISO es el 9000 debería ser pues es un must, ¿no? Ahí no importa la exactamente. industria, ese aplica o incluso el ISO 9000 es el corazón de los distintos sistemas de gestión. Cuando hablamos de un IATF, un 27000, un 22000, etcétera, pues el corazón o el núcleo, un 70-80% vamos a estar basados en un ISO 9000, ¿no? Que es donde Claro. partimos y es lo más básico, ¿no? Control documental, seguimiento de acciones, auditorías.
y que pues muchas veces las industrias o las empresas confunden el simplemente tener formatos con Claro. decir que tienen un sistema de gestión, ¿no? Exactamente. Fíjate que aquí es donde ya entra, eh, un poquito de creo que ya sabes que soy medio apasionado del tema de software, no sé, estandarizar procesos, ¿no? De alguna forma. Ujú. Entonces, cuando estuvimos platicando la última vez, yo me acuerdo que arrancabas con Qualitech, Así es, sé que arrancabas con Precisoft así es, sí. y sé que estabas englobando todo esto en una sola, solución. Digo, yo le apuesto mucho al software porque al final del día es un sistema, es algo donde basar todo, que no dependas bueno, aquí es un tema porque yo siempre apoyo y no quiero que se confunda, ¿no? Porque siempre apoyo el tema de decir, sabes que el trabajar con personas es lo que hace crecer las Ujú. industrias y las compañías. Pero aquí el tema es que necesitas un sistema en el cual basar todo Claro. y eventualmente sí a las personas ponerlas no sé, a replicar este proceso y una guía donde llevar todo. Entonces, platícame este software, cómo nace, por qué se tiene que hacer y qué soluciona, amigo. O sea, Okey. verdaderamente soluciona algo, ¿no? Mira, nosotros creemos que sí. La realidad es que en los sistemas de gestión hasta la próxima renovación que ya viene este año para normas como la 9000, como la 19011 de auditorías, ya le están apostando al tema de digitalización, Ujú, ya como parte del estándar, o incluso, pues, hablar de inteligencia artificial es hablar de todo y nada a la vez, pero ya la parte de digitalización ujú. la están empujando mucho. En versiones anteriores, o la que está actualmente vigente, en el caso de la 9000, que es la 2015, eh, no te dice exactamente cómo lo hagas. Tú tienes que cumplir ciertos requerimientos, pero puedes tener un control de documentos en una servilleta, Claro, en un Excel o en un software. Y todos son igual de válidos siempre y cuando muestres trazabilidad y que los registros son coherentes y hay pues se lleva estandarizado, ¿no? Como claro, comentas. Y no solo estandarizar, porque luego sucede que creemos que por tener documentado algo, ya estamos en cumplimiento a algún ISO o alguna norma. okey, Sí, podemos estar estandarizados en nuestra operación, pero lo que nos van a ayudar estas normas es a tener una línea base sobre la cual trabajar, ¿no? Y hablando un poco aquí del tema del software, tomando esto como introducción, ujú, nosotros vimos una oportunidad, un área descuidada, como que todo el software está normalmente enfocado a producción, manufactura, sí, ventas con los CRMs, ERPs para la parte de facturación, cobrante, etcétera. sí, Y, y el área de calidad, pues como que la habíamos visto muy descuidada, ¿no? claro, ¿Qué es calidad o cómo lo tenían? Pues un laboratorio, muchas veces creen que eso es calidad, o unos cuates allá que nadie sabe qué hacen más que auditar y regañarnos. Pero bueno, ahí vimos un área de oportunidad porque son procesos que están llevados de una manera muy tradicional, ¿no? Te hablo de una lista maestra de documentos en un Excel, una carpeta compartida en Dropbox o en algún Drive, seguimiento de acciones en papel o en Excel también, y que empieza a haber, hay una fragmentación de la información. claro, Tenemos datos aquí, datos acá, y al momento de querer ver trazabilidad o hacer una auditoría, pues es posible que sí se junten y sí estén relacionados, pero justamente. vamos a, destinar mucho tiempo, tener ahí un potencial problema o no conformidad. Mira, aquí Mira, nos nos visita una cayó ardilla. un visitante. Sí, de buscar, comida. Y, pues, justamente, lo que nosotros buscamos con el software es que se centralice esa información, se tenga en un solo lugar, no dependa de tu computadora, mi computadora, que, pues, te cristalean, se daña el disco, le cae el café y ahí hasta ahí llegamos. Exactamente, Entonces, todo lo tenemos en un solo lugar y esto lo que nos va a permitir es automatizar lo que son seguimientos, pendientes, alertas. claro, ¿Por qué? Porque normalmente en calidad tenemos como un policía, ¿no? Que está revisando que tu documento está por vencer y empieza a predecirte, Joseph, el documento, y cuando está vencido, pues ya te levanta una acción correctiva, etcétera. claro, Entonces, aquí que buscamos que el sistema lo haga por ti. O sea, no vamos a dejar de hacer, no cambiamos de fondo lo que se tiene que, sino que lo pasamos o lo hacemos de una manera automatizada, digital, que tú claro, tengas tiempo para la mejora continua o para otros puntos, no solamente estar preocupado por estar viendo los pendientes, sino que el sistema se encargue de eso. Ahí vimos un área de oportunidad y pues se tomó la decisión de arrancar con ISO 9000, que es el corazón de los estándares. claro, Ya hemos ido haciendo algunas soluciones orientadas a automotriz, a farmacéutica,
al sector energético, etcétera, pero ya son más, o han ido más ya en función de proyectos con clientes, ¿no? Claro, aquí es donde entramos en los matices que te platicaba, ¿no? O sea, todo parte del mismo y como bien lo mencionas, un ISO 9000 con sus diferentes actualizaciones, Correcto. ya dependiendo, pero de ahí, parte para cada industria la especialización que esto, requiere. Si es la industria médica, si hablamos de high tech, si hablamos de automotriz, inclusive el energético, ¿no? Sí, claro, ya cada industria va a tener sus propios sabores, vaya, por así decirlo, Sí. tanto en estándares ya específicos, pues ya en automotriz tenemos los core tools, tenemos ya, prácticas muy, muy definidas que, pues, de alguna manera, se pueden también complementar con el software, ¿no? Claro, Pero, definitivamente, o sea, pues, partimos de un general, vaya, y de ahí, pues, ir viendo los matices, las necesidades de las industrias y hacia dónde va, porque, también hemos visto que hay industrias que se prestan más o tienen más ese chip de la digitalización. Hay claro, industrias que aun cuando generan mucha facturación, son grandes, pues, están acostumbrados a trabajar con papel y el tema también cultural y el tema claro, de liderazgo y el tema de la misma industria va a impactar mucho el uso o no uso de la herramienta, ¿no? claro. Oye, Carlos, fíjate que otro de los temas que yo quería platicar contigo, digo, porque normalmente me gusta dejar documentado algo Sí. que le pueda agregar valor verdaderamente a las personas, ¿no? Okey. Y entiendo lo que hay que hacer, cuál es el siguiente paso o la evolución en tema de sistemas de calidad, pero ahora a nivel persona, Carlos, ¿qué tiene que hacer ese auditor para seguir creciendo? O una persona, un estudiante tal vez que aspira a crecer en todo este ramo de calidad, de inspección, cosas por el estilo, ¿no? A crecer su carrera dentro de, ¿qué es recomendable, amigo? Pues mira, pueden estudiar o pueden empezar a especializarse en herramientas como si buscan la parte de controlar los procesos, de controlar las desviaciones, o les gusta más la parte de los números, las certificaciones BELT, ¿no? Que esas están muy orientadas a reducir lo que es la variación de procesos. Es Claro, decir, que el proceso, pues, sea lo más consistente posible, ¿no? claro. Ya si está bien o no, es otra cosa, ¿no? Puede ser Claro. consistentemente malo o consistentemente bueno, pero es Sí. consistente. Eso, pues, hay un perfil, ¿no? La gente más, de números, de analíticos, etcétera. Tema de gestión de calidad, pues, es iniciar tal vez con una preparación como auditor interno, que Sí. en algún momento por ahí Sí, ya te ves que tocó. me mandaste la foto cuando estábamos ahí con los azules, donde todo mundo en la industria electrónica estuvimos, yo creo. Correcto. Entonces, esa parte, pues bueno, pues da unas bases, ¿no? Te da una Sí, noción de la metodología de cómo abordar una auditoría, que eso creo es independientemente si vas a auditar, industria A o industria B, pues tienes que tener una metodología. justamente. Ahí la parte de auditores, pues se basa en una norma también para ejecutar auditorías, que es la 19011, que las diferentes normas a su vez se soportan en esa para el proceso de auditoría. Entonces, eso es un primero. Yo creo que, bueno, eso te va a dar la metodología y las bases, ¿no? Ya entrando al tema, pues es empaparte, es meterte, es primero tal vez jugar a la sombra de un auditor para estar escuchando. Sí, ¿Por qué? Porque podemos llegar a la misma información de diferentes maneras o con diferentes preguntas. Y eso, pues ya te lo va dando el colmillo del auditor, ¿no? Hay quien va a llegar y va a leer el procedimiento y dice que tienes que tener el formato tal, y va a pedirlo y ya con que este le da check, pero es meterse y entender qué hay atrás de un registro, por qué se hace de tal manera, porque también, o sea, el auditar no es solamente decirte estás bien o estás mal, ¿no? Cumples, no cumples. Eso, pues, realmente, sería un check que cualquier persona lo podría hacer. sí, claro, no es muy específico, digamos. Pues, puede ser muy específico hablando de que no tienes un formato en particular, pero Okey, no te agrega un valor en tu proceso. okey. Entonces, si tú quieres realmente, desarrollarte en esto y poder aportar a la organización, creo que algo importantísimo es meterse y entender el proceso. Ujú. No te va a tocar, decir si está bien o está mal hecho. Al final del día, sí tenemos que ir contra lo que está documentado. ¿Por qué? Porque debemos de, por un lado, revisar que lo documentado se cumpla en la práctica, Claro. que lo documentado está alineado a alguna norma o algún estándar cuando es el caso, pero también, hay un valor en cuestionar muchas veces, ¿no? Tal vez dejar ahí alguna recomendación, alguna oportunidad de mejora, donde digas: "Oye, pues, realmente este formato no te aporta nada, ¿no? O este registro tú lo llenas, pero después,
¿qué haces con él? Y muchas Claro. veces la gente no sabe ni qué contestar, ¿no? Bueno, este es un tema bien importante porque muchas veces, a ver, Carlos, la gente se queda en la parte de el análisis, ¿no? O Ujú. sea, realmente en obtener datos de todo, porque está muy en tendencia. O sea, ahorita platicabas de CRM, CRPs, no sé, inclusive sistemas MES, que digo, es algo también de lo que me apasiona mucho, ¿no? Sí. Y comienzas con la obtención de datos en una línea de producción. Datos, 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 datos. Ok. ¿Y luego qué? ¿Qué haces, no? Por ejemplo, Ujú. uno de los de las grandes marcas con las que he platicado, hablábamos de, no sé si estés familiarizado, que yo pienso que sí, máquinas AOI, SPI, que son para Sí. inspección de tarjetas electrónicas, Ujú. nos decía de eso. O sea, obtenemos todos estos datos y luego qué. Aquí el punto es tener todos estos datos y hacerte saber lo antes posible qué es la falla o qué es lo que está ocurriendo en tu proceso. Y de Correcto. esta manera tomar acciones correctivas y eventualmente preventivas. Y yo creo que las mejores serían las predictivas, que es hacia Ok. donde deberían de ir los datos. Ok. Ahorita tocaste, perdón que te interrumpa, No, 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 y me encanta, amigo, de eso se trata. sí, digo, hablando, por ejemplo, y si nos vamos a cruzar metodologías, por ejemplo, en la metodología de Six Sigma vemos el DMAIC, ¿no? Este famoso DMAIC, que son 5 letras, que es definición, mejora, Sí, análisis, eh, perdón, definición, medición, análisis, mejora y control. Se me confundió ahí una letra. Entonces, tú ahorita hablas de medición. Estamos en el segundo de 5 pasos. claro. Y a veces nos clavamos en este, ¿no? Queremos tener los Exacto. datos, queremos tener números, para después no saber qué hacer con ellos, no saberlos interpretar y no darles un Exacto. sentido, ¿no? Justamente. ¿Qué pasa ahora? El guardar información es muy económico, ¿no? Ya podemos tener gigas y gigas o teras de información Así es. y en la práctica, pues, ¿qué hacemos con esos datos, no? Entonces, eh, creo que en un primer momento lo que tenemos que hacer es darles un sentido, o sea, ¿qué voy a medir? ¿Para qué lo voy a medir? ¿Qué finalidad tiene? Darles una interpretación, analizarlos y sí partir ahí tal vez en identificar tendencias, ¿no? Yo veo que comúnmente en una corrida de tal característica sucede esto. Ok, Claro. entonces yo ya puedo comenzar a hacer un análisis que me permita corregir si es que los datos están fuera del spec o mejorar. Claro. Pero yo creo que hacia donde tenemos que mover esto es a la predicción, ¿no? Y no es magia, al final son modelos matemáticos Así es. que si se empieza a ver un determinado comportamiento, se pueda definir que el proceso se comienza a descontrolar en tal punto, o va a tender a esto. Entonces, yo creo que eso es la magia de los datos, ¿no? Cuando lo sabemos usar bien, no solamente recabamos, recabamos, recabamos por recabar, Exactamente. porque puedo tener el mejor instrumento de medición, pero si no sé qué hacer con ellos. Si no hay interpretación, de nada sirve, ¿no? Exacto. Solamente son números y ya. Sí, pueden ser números sumamente precisos, ¿no? Con poca desviación en lo real, pero, pues, al final, ¿qué vas a hacer con ellos, no? Justamente. Y yo creo que ese es un punto interesante que luego en calidad como que nos da miedo por todo el tema estadístico, ¿no? Pero también es, no sé, o sea, yo le comencé a entender y agarrar amor a la estadística hasta que lo vi aplicado, Sí. ¿no? ¿De qué te sirve saber la variación y la distribución y si no lo ves aplicado en algo? Entonces, yo creo que también esa parte es muy importante cuestionarle a las organizaciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué están haciendo con la información y cómo van a mejorar su proceso Justamente. y cómo van a ser predictivos con comportamientos, ¿no? De Sí. ahí podemos hablar de cómo se empieza a comportar un proceso de producción, un proceso comercial, un proceso de desarrollo. Prácticamente, pues nuestros procesos deben de tener medibles y esos medibles se deben de convertir en algo de valor, ¿no? Justamente, amigo. Fíjate que me acabas de dejar con una cátedra completa de calidad, bastante que procesar, yo pienso. Y por último, amigo, para cerrar, si me permites, me gustaría, no sé, especular un poco, ¿no? ¿Qué visualizas? ¿Qué sigue para los sistemas Ujú. de gestión de calidad? Tenemos inteligencias artificiales, ahorita platicamos, ni siquiera puedo, no sé, recalendarizar mi vuelo, ¿no? Con un agente de inteligencia artificial. Sí, caray. Entonces, ¿qué nivel de calidad en ese proceso hay? No sé, ¿qué sigue? ¿Qué especulas con todo esto que existe ahora? Mira, yo lo que he visto, yo creo que ahora todo el mundo se rompe la camisa por poner IA o AI en su producto, Ya ¿no? sé. Todo tiene inteligencia artificial, ¿no? Hasta los audífonos tienen inteligencia artificial. Sí, Pero
Digo, es muy interesante, pero al final son herramientas, ¿no? Y yo creo que la parte, por un lado, en la parte de los sistemas, la parte humana no la dejaría. O sea, sí vemos ahorita la industria, ¿no? Empieza a haber despidos por inversión en inteligencia artificial, la tendencia a reducir, etcétera. Yo creo que, nos van a ayudar a hacer más con menos, o hacer más con lo mismo, pero no debemos de dejar el lado humano, ¿no? Porque al final, si yo quiero, o tengo una duda, o busco una atención, Sí. pues, qué padre que un robot me conteste en 3 segundos, ¿no? Pero hay veces donde la capacidad, o como está actualmente, no me va a entender, o no me va a dar una respuesta que me pueda dar un valor, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de sistemas, no descuidar esa parte. Sí, las herramientas están apuntando hacia, pues, ahorrar tiempo, ser más efectivos, o más eficientes, perdón. ¿Por qué? Porque Sí. ahora, por ejemplo, podemos tener un agente que le preguntemos y nos dé una respuesta que probablemente antes hubiéramos tenido que buscar en foros o recurrir a un experto. ¿Por qué? Porque ya tenemos vaciado el conocimiento en ese modelo, Sí, ¿no? sí, sí, tienes una búsqueda más eficiente, ¿no? Tal cual y más Sí. rápida. Entonces, esa parte yo creo que es a donde nos mueve, o sea, a poder llegar a la información de una manera más ágil, pero al final, volvemos a lo mismo, si yo no tengo algo que hacer con ella, o sea, si yo no puedo, o no tengo un modelo que va viendo que mi proceso tiene un comportamiento a que en 6 meses va a estar, eh, fuera de o va a estar en rojo, porque es como se va comportando y yo solo veo los verdes del día de hoy, pues, no me ayuda mucho, ¿no? Pero pero creo que va mucho hacia ahí. Sí. Eh, las normas están, digo, apuntando mucho a digitalización, pero digitalización es un término tan Amplio. ambiguo porque puede ser que lo que antes hacía en un Excel, en un papel, ahora lo haga en una tableta. Técnicamente es digitalización, pero ¿Qué valor tiene, no? exactamente, estás trasladando lo mismo de la forma A a la forma B. Entonces yo creo que va a moverse mucho hacia la parte de la predicción, Sí. es hacia donde yo le apostaría, y hacia poder ver algo que con nuestra capacidad, tal vez en determinado momento, la misma ceguera de taller que manejamos, no lo podemos identificar hasta que es muy tarde o está empezando a convertirse en un problema. Entonces, yo creo que por ahí va esta parte de los sistemas de gestión, Buenísimo. mucho a la parte de la predicción, modelos que se conviertan como en una especie de bola de cristal, ¿no? Donde yo pueda, pues, Anticipar anticiparme, de exactamente. todo lo que va a suceder, ¿no? Y en qué tendencia va a caer. Claro, pues ahí lo interesante de esto es que ya no solamente estamos cruzando datos del sistema de calidad, ¿no? Ya hablando de inteligencia o estos modelos, te cruzan datos ahora sí de tus múltiples plataformas, ¿no? Claro. El sistema de calidad se convierte en una pieza más del rompecabezas, ¿no? Vamos a tener tema de CRM, tema de producción, tema de logística, mismos indicadores de comportamiento de mercado. Entonces, yo creo que ya el cúmulo es lo que nos va a dar la imagen completa, ¿no? O sea, Claro. entonces no es solamente centrarnos en tal vez lo que nos toca ver en ese momento, sino ampliar esa parte y yo creo que hacia allá se va a ir moviendo, a cómo van a converger las diferentes, plataformas o herramientas para, pues, sacar la información o tener esa visión, Justamente. que no vemos a simple vista, ¿no? Buenísimo, amigo. Yo es hacia donde lo veo. Buenísimo. No, me encanta, me encanta. Yo creo que hablar de sistemas de calidad es bastante amplio. Y si te parece, vamos Sí, sacando un segundo episodio, tal con vez mucho con gusto. Graciela la próxima vez, con el buen Rafa, Claro, a claro, claro ver, que sí. a ver qué generamos. ¿Te parece, amigo? Con mucho gusto, encantado. Hecho. Un Carlos, placer. Dios te bendiga y muchas gracias, Igualmente, amigo. gracias a ti. Gracias.